En la sección de salud en Enfoque Matinal, la doctora Gianna de Olio nos va a hablar del procedimiento para la reclamación del derecho por discapacidad, ¿verdad? Buenos días, pensión por discapacidad. Pensión por discapacidad. Sí. ¿Cuál es la parte principal que el afiliado debe conocer y cuál es el procedimiento? Así es, bueno, muy buenos días. Como ustedes saben, tenemos derecho a una pensión por discapacidad dentro de lo que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Hoy vamos a ver un poco esta parte de la discapacidad de la pensión. Pero discapacidad se trata de cuando el afiliado o el ciudadano no puede continuar trabajando por problemas de enfermedad, limitación motora, discapacidad mental. Que no sea de origen laboral. Cuando es una discapacidad común. Desgaste físico. Exactamente, o una enfermedad que se torne discapacitante. De acuerdo. Entonces, en este caso, puede haber una discapacidad parcial o una discapacidad total. Vamos a ver un poco el procedimiento. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que existe un plazo para solicitar la pensión, que es un plazo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el contrato póliza. También es importante saber que el afiliado tiene primero que haber agotado todo lo que es el subsidio por enfermedad. Luego de que pasen estos 6 meses del subsidio, entonces inicia el proceso de solicitud de pensión por discapacidad, siempre que se determine que no se puede reintegrar al trabajo. El subsidio por discapacidad por enfermedad es que la empresa continúe cubriéndole los honorarios, su sueldo. Un porcentaje. No, un porcentaje. ¿Qué porcentaje? El 60 si es una atención hospitalaria y un 70 si es una atención ambulatoria. De acuerdo, entonces, luego que se pasen los 6 meses, se inicia el proceso ya de solicitud de pensión. ¿Qué tiene que llevar el afiliado? Tiene que llevar todos los certificados médicos, el cierre de casos, donde ya el médico certifica que no puede continuar con las labores, tiene que llevar una carta de la empresa donde se especifica el salario y el tiempo laborado. Todo esto más un formulario se deposita en la AFP correspondiente. La AFP entonces remite esto a lo que son las comisiones médicas regionales. La comisión médica es la que se encarga luego de hacer la evaluación de este afiliado para determinar el grado de discapacidad. Y también la fecha a partir de la cual se supone que el afiliado está discapacitado, que es la fecha de concreción. Una persona puede quedar discapacitado para la labor que desempeñaba en la empresa, pero puede tener la capacidad de seguir trabajando en otra área. Eso sería una discapacidad parcial. Exacto. Y puede tener la pensión de discapacidad parcial. Sí. Entonces luego la comisión médica tendría un plazo de 60 días para determinar todo esto, establecer cuál es el grado de discapacidad, la fecha de la concreción y emite entonces una comunicación que la AFP debe de informar al afiliado, a la compañía aseguradora y también a la superintendencia de pensiones. Si el afiliado no está de acuerdo con el grado de discapacidad que se le asignó o con la fecha de concreción del siniestro, entonces puede hacer una apelación. Haría la apelación ante la Comisión Médica Nacional. Luego que se dé la Comisión Médica Nacional, evalúe estos casos y determine o que si procede la apelación, lo reenvíe entonces nuevamente a la Comisión Médica Regional correspondiente, o si determina que no hay lugar a apelación, que sí está, se confirma entonces este dictamen, pasa de nuevo entonces a la AFP, es un proceso un poco largo. ¿Qué tiempo puede durar todo ese procedimiento hasta el momento en el que el afiliado comienza a recibir la pensión? ¿Y quién lo cubre? ¿La empresa donde trabajaba, la AFP o quién? ¿Cómo se reparte la proporción? Ya desde el momento que el afiliado sale de la empresa porque solicitó la pensión, ¿sí? Ya la empresa no tendría ninguna responsabilidad. No tiene ninguna obligación. Luego, ¿qué pasa? Cuando ya se concluye todo este proceso, que la Comisión Regional en principio tiene un plazo de 60 días, más los plazos de la apelación, se supone que ya luego va a la CIPEN, a la Comisión Técnica de Discapacidad, que certifica esto. Luego se manda nuevamente a la AFP, quien comunica a todos los involucrados y se comienza el pago de la pensión. Pero el primer pago va a contemplar un pago retroactivo. Entonces, para cubrir todos estos meses que usted me preguntaba de quién entonces tendría la responsabilidad, entonces se hace un pago retroactivo a la fecha que se determinó, se ocurrió el siniestro. Entonces recibe este primer pago el afiliado, vaya a comenzar a recibir su pensión, en diciembre recibe un pago extra, adicional también. Lo único es que cuando el afiliado llegue a la edad de 65 años, ya no tendría la cobertura de la pensión. Por el momento, eso es lo que tenemos vigente en cuanto a las pensiones por discapacidad. ¿Y qué tanto conoce el afiliado de los derechos que le atribuye la ley? Bueno, realmente, como hemos visto a lo largo del programa de hoy también, lamentablemente todavía tenemos mucho desconocimiento por parte de los afiliados, por eso es la insistencia también de nosotros de estar promoviendo todas estas informaciones para que los afiliados tengan pendiente y sepan si le pasa a algún familiar, algún conocido, cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos y tener esto pendiente para que no tengamos una pérdida de estos derechos. De acuerdo. Doctora Gianna de Olio, lo vamos a tener el próximo martes con un poquito más de tiempo y flexibilidad. De acuerdo. Y también la participación de los televidentes que están con nosotros para que puedan formularle alguna pregunta de curiosidad. Así es. Muchas gracias. A ustedes. Buenos días.